corazón y a la mente, a nuestro ser. Amén. En nombre del Señor. Gracias. Dios los bendiga. Paz de Cristo, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Damos gracias a Dios por una vez más que estamos aquí, reunidos aquí en su casa de oración. Dios nos ayudó a llegar en esta noche, porque si no nos hubiese ayudado, si no hubiese sido de su voluntad, no estuviéramos aquí hoy este día. Y Dios quiso que en esta noche estuviésemos acá. Y así como están sobre sus pies, los invito a que abran su Biblia en el libro de Romanos 8. Voy a dar lectura a una cita en el libro de Juan, pero en sí nomás una cita que voy a leer allí por lo que vamos a mirar ahí en el libro de Romanos. Cuando ya tengan su cita, su Biblia lista, ya me regalan un amén. Gloria sea al Señor. La cita que voy a leer en el libro de Juan 16:33, nomás como les digo voy a tomar esta cita, pero en sí vamos a ir al libro de Romanos 8. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, dice, libro de Juan. De ahí voy a ir ya voy a pasar a donde vamos a leer nomás. Yo quise leer esta cita, pero se me estaba escondiendo. Pensé que ya la tenía. Dice la palabra del Señor así, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora sí, ahí vamos a ir al libro de Romanos 8, perdón. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Le voy a dar lectura otra vez. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar para que sea en esta noche el Señor el que hable, que no sea el que está aquí al frente, que Dios nos hable, porque creo yo que necesitamos que día a día Dios nos dé a conocer por medio de su palabra su voluntad. Le pido como siempre a mi pastor que nos lleve en oración y ustedes también oren por su siervo. Aleluya. Vamos a orar todos juntos. Amén. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Como siempre, Señor, con la súplica, Señor, que tú bendigas, Señor, tu siervo, Señor. Que tú, poderoso Dios, le permitas que fluya, Señor, esa palabra, Padre amado. Que le permitas solamente que salga, Señor, lo que tú has puesto en ese corazón, Señor. Padre amado, y que tú seas, Padre amado, el que prepares los corazones, las mentes, Señor. Y tú, Padre bendito, nos permitas, Señor, ser receptivos a esa palabra, Señor Jesús. En el nombre poderoso y maravilloso que es sobre todo nombre, en tu nombre poderoso, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendice tu siervo, úsalo, Señor, como instrumento que tú levantaste para alabanza de tu gloria, Señor Jesús.
En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, poderoso Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Fuerte que Señor. es para el Señor, mis hermanos. Pueden tomar sus lugares. El versículo allí del libro de San Juan dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice, yo he vencido. ¿Quién en esta vida no pasa con aflicciones? Todos, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu aflicción por la que tú estés pasando, pero pues quizás tu aflicción sea porque pues ya se te está llegando el día del bill que hay que pagar el carro, se te está llegando el día que el bill que hay que pagar la aseguranza, se te está llegando el bill del día que hay que pagar ya la renta. Son varias cosas que en esta vida por la cual nos hacen estar un poquito afligidos a veces. Y es normal. Es normal porque todos tenemos gastos que cubrir, ¿verdad? Y por medio de eso hay aflicción. Pero el versículo el cual yo le di lectura ahí acerca del libro de Juan, está hablando acerca de, y estos versículos de aquí donde yo empecé a leer, más adelante otros versículos, nos habla acerca de que la iglesia, cómo vivió, los tiempos que vivieron los hermanos, los apóstoles. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando escribe, le escribe hasta los romanos, dice el versículo 28 de allí mismo del capítulo 8, dice, el versículo dice, pero sabemos que los que aman a Dios, ¿verdad? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito, dice, son llamados. Y creo que cada uno de los que estamos aquí fuimos llamados con un propósito. Dios tiene su propósito, Dios tiene un plan para su iglesia, para cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Y también dice uno de sus versículos más adelante, pero dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos vencedores, hermanos. Estaba escuchando a nuestro pastor acerca de los países que están pasando por situaciones difíciles. Y en esos países también hay pueblo de Dios. En esos países también hay hermanos, hay hijos de Dios. Y ellos ya están pasando, en esos países ya están pasando lo que la iglesia en otros tiempos vivió, aquí por lo que tenemos aquí escrito. Y aquí, como decía nuestro pastor, y es cierto, aquí todavía estamos bien, gracias a Dios. Hasta ahorita estamos bien. Y estamos, por ese lado, estamos bendecidos. Pero, ¿qué sabemos del mañana que algo pueda acontecer? No sabemos. A cómo están las cosas, no sabemos. Por acá cerca ha estado habiendo muchas quemazones. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste todo eso. Cosas que han estado pasando. Y sin embargo, aquí, gracias a Dios, creo yo que estamos bien. Y aún dice la palabra de Dios, aquí en los otros versículos, dice que el 35 dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? En el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta ahí, tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Y como les digo, gracias hasta ahorita, gracias a Dios, que por la palabra de Dios no hemos sido perseguidos. Aunque los hermanos que empezaron a predicar ahí en la Pulga, según platican, que no los querían dejar predicar ahí en la Pulga. Para predicar el evangelio siempre va a haber oposición. Si usted le quiere compartir el evangelio a alguien, hay gente que te va a escuchar, pero también hay gente que no te va a escuchar. Pero de ahí no pasa. Nomás no te va a escuchar, no va a querer escuchar, no va a querer aceptar y hasta ahí. Pero hace unos años a mí sí me tocó vivir esto. En una casa estábamos llevando palabra de Dios. Y al principio pues todo estaba bien. Pero por allí se levantó un espíritu que empezó a trabajar en unos hogares. Y eso, en esa casa, para que ya no predicáramos la palabra de Dios, empezaron a quemar chile. Para que nosotros ya no siguiéramos cantando, ya no tuviéramos la libertad de alabar al Señor. Pero de allí pasó algo, sucedió algo hermoso, hermanos. Porque hubo almas que se convirtieron. O sea que a veces creemos que lo que está pasando nomás porque nos está pasando. Pero si sucede algo es porque Dios permite y algo bueno Dios está haciendo. Es Dios el que se mueve, es Dios el que tiene un plan, un propósito, como les decía. Y es el que se va a cumplir. Si Él quiere, se va a cumplir. Porque en ese pueblito, como les digo, fueron varias almas alcanzadas, gracias al Señor. Pasaron los hermanos que nos empezaron a recibir, sus papás los desecharon de allí, a todos sus hijos les dio un pedazo allí para que fincaran, hicieran su casa. Pero este hermano cuando se empezó a convertir al Señor, cuando empezó a escuchar al Señor, de la palabra del Señor, pues nos recibía, íbamos allí y se enojaron y un día cuando llegaron ya sus cosas ya estaban afuera. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Qué triste. Pero lo hermoso que pasó, lo que vino a pasar más adelante, su papá habló con el hermano y le dijo, mira, si tú sigues con esas cosas, tú escoge, dime, ¿quieres casa o quieres religión? El hermano le dijo, religión. Dijo, bueno, tú lo decidiste, ándale. Alguien le abrió las puertas, alguien, así para contarles un poquito rápido de lo que pasó allá. Alguien le fió un terreno, empezamos allí, como Dios nos dio entendimiento, a ayudarle a fincar, empezamos a seguir allá alabando al Señor. Hermanos, ahora Él es el pastor. Hermanos, es que cuando pasa así, cierto, para la familia, de que le toca pasar por esas situaciones, es triste, siempre lo he dicho, cuando Dios escoge a alguien, ¿verdad? Pero es que Dios quiere hacer algo. Por eso la palabra del Señor dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Así es de que, como siempre me adelanto, ya muy adelantado, y no les he dado el tema. No dejes de confiar en el Señor. Por ningún momento vais a dejar de confiar en el Señor, porque Dios es bueno. Y algo más que pasó en ese lugar, hermanos.
Así es de que, ¿qué nos separa del amor de Cristo? Digo, nosotros todavía ninguna de estas cosas de lo que dice aquí nos ha tocado pasar. Dice que tribulación, angustia, quizás a veces estemos angustiados. Persecución, pues no hemos sido hasta ahorita perseguidos. Hambre, quizás en algunas ocasiones yo creo que ha estado a veces vacía la hielera. Pero de todos modos, cuando menos nos damos cuenta es cuando Dios suple a la necesidad, manda a alguien. Y a veces no exactamente aún de la iglesia. A veces Dios sabe a quién manda. Aunque no se han convertido, porque yo he escuchado testimonios que aunque no se ha convertido a la gente, pero Dios manda a alguien. O sea, ahí miramos cómo la mano de Dios es grande. Al profeta Elías dice que estaba allá y se encontraba allá muy lejos y Dios le mandó a unos cuervos que le llevaran de comer. Pero también en otra ocasión que se encontró, ya ves, cuando estaba también allí en aquella cueva, se encontró un poco desanimado. Le había metido temor esta mujer llamada Jezabel. Y Dios tuvo que decirle, ¿qué haces aquí, Elías? Y yo creo que a veces también Dios tiene que decirnos, ¿sabes qué haces aquí cuando ya no estamos en el lugar donde Dios nos ha puesto? ¿Qué haces aquí? O sea que Dios nos pone en un lugar, pero nosotros buscamos otro lugar. Otro lugar donde no es la voluntad de Dios. Y dice el hermano Pablo, dice en el 38, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo profundo, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la palabra de Dios dice que el que no amare al Señor Jesucristo, en 1 Corintios, dice, sea anatema. La palabra de Dios nos enseña que nosotros nos enamoremos del Señor. Y si amamos al Señor, vamos a pelear siempre, como dice el apóstol Pablo, la buena batalla. Que si nos critican, Dios está con nosotros. Porque si Dios contra nosotros, pues si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si vas a pasar lo que vas a pasar, pero de todos modos Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Pero puede hacer que Dios esté permitiendo que pases por lo que pases. ¿Para qué? Para que aprendas, para que aprendamos a ver el gran poder de Dios. Hay personas que a Dios le dicen, mi Diosito. Y Dios no es un Diosito. La Biblia dice que es un Dios grande. Dios es un grande es de poder. Que todo lo puede.
Dios es grande, Dios de dioses y Señor de señores. Pero no dejes de confiar en Dios. Tu oración que has estado haciendo por alguna necesidad, probablemente ya tenga tiempo de que estás orándole a Dios. Y a lo mejor no has mirado resultados. No vayas a pensar que Dios no te escucha. Mucho menos vais a pensar que Dios no te quiere ayudar. Mucho menos vais a pensar que Dios no puede. No, Dios sí puede. Y Dios sí quiere. Pero está trabajando por medio de esa prueba, por medio de esa necesidad que tú tienes. Dios está trabajando. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? ¿Cuántos años anduvieron caminando por el mismo lugar? 40 años. ¿Se les hace poquito 40 años? Fueron muchos. Pero ¿alguien ha leído el por qué dice que anduvieron caminando por el mismo lugar? ¿Por qué pasó esto? Dice la palabra de Dios. Gracias. Que Dios estaba probando sus corazones. Dios dice que Dios quería saber qué había en ese corazón. ¿No estará probando Dios mi corazón? Dios quiere ver. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo te amo? ¿O cuántas veces le hemos dicho como Pedro cuando dijo, no, Señor, dice, yo hasta la muerte, yo voy contigo, yo te voy a seguir? Y Pedro al decir esta palabra dice que los demás dijeron, todos decían lo mismo. ¿Y qué pasó cuando el Señor fue apresado? ¿Qué pasó con los valientes? ¿Qué pasó con aquellos? No, no, Señor, nosotros hasta la muerte también. Y después, a la mera hora, nada más Pedro andaba por allá y todos lo reconocieron. Tú eres uno de ellos, tú te pareces a uno de ellos. Qué hermoso es alabar al Señor. Aquí es bien hermoso alabar al Señor. Y afuera, que no se enteren que voy a la iglesia, que no se enteren. Hubo alguien que para que no se dieran cuenta que somos hermanos, dice, es mi brother, pues no sabe si soy de veras su hermano carnal. ¿Es tu hermano? Es mi hermano, le dije, porque vamos a la misma iglesia, alabamos al mismo Dios. Por eso es mi hermano. Es hermoso que se enteren que somos cristianos. No importa, aunque ya
se nos retiren. No importa, pero es algo hermoso dar testimonio que somos hijos de Cristo. Los cuales ya no somos, dice que no somos engendrados de sangre, de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Antes nada más usted y yo éramos creación. Antes. Pero ya ahora somos hijos de Dios. Por la sangre de Cristo somos sus hijos. Así es de que si todavía no has pasado esa persecución, todavía no has sido mal visto, ¿qué importa? Que te malvean, que se te retiren las personas. Pero si tú das buen testimonio, la gente te va a escuchar. Si tú das buen testimonio, al rato hasta te van a decir, ora por mí. Ora por mi primo, ora por mi madre. Qué hermoso es cuando ya te piden oración, hermanos. Aunque ellos no quieren, pero dicen, ora. Ya con eso ya nos están permitiendo acceso a poder interceder por ellos. Y si no, de todos modos, la Biblia dice que oremos por todos, por todo el mundo. Es el trabajo de la iglesia. Orar por las almas. Gracias a Dios que usted y yo ya fuimos alcanzados. Y gloria a Dios que luego estamos predicando afuera, que otros conozcan la palabra de Dios. Pero tenemos que trabajar con la familia. Yo les dije el otro día a mis hermanos, yo ando predicándoles afuera, les dije, y con ustedes también necesitan. Le digo, pero no quieren. No querían porque ahora ya cuando menos ya no se van como antes. Antes luego se retiraban. Hermanos, poco a poco es la voluntad de Dios. La oración tiene mucho poder, hermanos. La oración tiene mucho poder. Pero ahí es cuando miramos que si la gente no quiere escucharnos, la gente se está portando como se está portando. Que no quieren escuchar, que nos malven, nos critican, porque somos hermanos. Hay que orar. Y Dios va a hacer la obra. Yo me acuerdo cuando empezaron a invitarme, a los hermanos que me invitaron, uno ya falleció, ya está bajo tierra, pero el otro todavía por ahí vive, gracias a Dios, también tiene una bonita obra. Pero Dios les dio mucha paciencia conmigo. Pero gracias a Dios, miren, el trabajo, sus oraciones, tener la paciencia de siempre que pasaban y pues que decía yo que sí iba yo con ellos y ya pasaba y ya no tenía yo tiempo. Ya me había salido trabajo. Y no se desanimaron. Y gracias a Dios. Así es de que nosotros sigamos trabajando en la oración. Porque Dios está con nosotros. Dios está con su iglesia. Pero iglesia, ¿qué tantos estamos con Dios? Yo sé que sí estamos con Dios. Pero necesitamos cada día prepararnos más, hermanos. Yo sé que hermanos aman la obra del Señor. Y que nos preparemos porque así como vienen los tiempos, así por todo lo que estamos viviendo, no sé qué pueda pasar al ratito. Hasta ahorita, gracias a Dios. Pero de todos modos necesitamos ponernos en las manos de Dios. Para que el día menos pensado algo que pase, estamos en las manos de Dios. ¿Qué dice el apóstol
el apóstol Pablo, sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. El hermano Pablo nos dio mucha palabra de aliento. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, pero también el morir es ganancia. Preparémonos para que el día que se llegue la hora, tengamos que partir derechito para allá con el Señor. Dijo el hermano Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. O sea que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Pero también hay otros que necesitan. Necesitamos ponernos bajo la voluntad de Dios cada día. Y que Dios siga obrando en su iglesia. Que Dios siga alcanzando almas por medio de sus hijos. Dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ellos sí sufrieron. Pero todo lo que sufrieron, miren, las palabras. Dice que todo el tiempo eran como ovejas contadas, ¿verdad? Es que han muerto a causa del evangelio, pero ellos porque predicaban el evangelio. Si nosotros nos metemos a predicar cada vez más la palabra del Señor, usted no va a ser bien visto. Siempre lo van a rechazar. No, eso no es nuevo. Eso desde cuando los apóstoles, cuando el Señor anduvo predicando y luego los apóstoles anduvieron predicando, no fueron bien vistos. Y hasta el día de hoy, si nosotros predicamos la palabra, seguimos predicando la palabra de Dios, no somos bien vistos. Pero Dios tiene misericordia. Dios tuvo y tiene misericordia todavía de algunas almas que han de ser alcanzadas. Gloria sea al Señor. Yo sé que oramos, hacemos oración, pero hay que orar por las almas, hermanos. Tenemos un buen tiempo, hermanos, yo los invito, ¿verdad? Que a la persona que tú le has hablado, tu familia que ya estuvo viniendo, quizás ya estuvo aquí, ¿no? Amigos que les has hecho la invitación, hay que orar por ellos. La familia, yo tengo mucha familia y en la familia somos poquitos los que estamos en el camino del Señor. Y yo creo que todos anhelamos porque los demás vengan al camino del Señor. Todos anhelamos porque un día ellos también conozcan de la palabra de Dios. Si a ti ya no te escuchan, que Dios mande a alguien más. Porque así pasó con una de mis hermanas. Así pasó con una de mis hermanas. Yo hablé con ella y también me dijo que no. Pero Dios mandó a alguien que le predicara. Y ahí está ya, gracias a Dios. Qué bendición tan grande que Dios haya mandado a alguien más que le predicara. Y así que si la familia ya no nos escucha por una por otra, o los que no están en este país, allá, Señor, mándales a alguien que les hable de las buenas nuevas de salvación. Pónganse sobre sus pies, hermanos, y yo los invito a que hagamos oración. ¿Tú conoces a alguien que necesita? Aparte de las necesidades que hay de todos los hermanos que hemos estado orando por.
por ellos. Pero si tú tienes a algún conocido, familia, hay que llevarlos en oración, hermanos. Yo creo que esta noche es bueno que llevemos en oración todas esas personas que tú miras que ellos también necesitan y que solamente Dios puede hacer la obra. Así es de que este lugar lo dejo bajo la dirección del Espíritu Santo del pastor y vamos a hacer una hermosa oración. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano. Espere y aguante, dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Usted y yo tenemos eso a favor de nosotros, que sabemos que Dios escucha nuestro clamor. Amén. Vamos a invitarles, hay necesidades realmente. Si ustedes no miran a nuestra hermana Lili aquí, esta necesidad, se quedó a atender algunas cosas que tenía que atender. A nuestra hermana Mayra, a nuestro hermano Rigo, oremos por ellos. Y pues de igual manera a todos los que no miramos aquí vamos a orar por ellos. Hay necesidades. Nuestra hermana Mara, que ella está en un trance donde va a bautizarse y quiere y anhela que Dios nos permita que cada uno de los que le van a servir al Señor y entreguen su vida a Cristo hagan lo que dice la Escritura, dice, haciendo firme vuestra vocación y elección. Entonces vamos a orar porque esa elección que hacen aquellos que van a entregar su vida a Cristo, que la hagan con entendimiento, confiando que Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos permite caminar y estar en batalla, en lucha, dice así la Escritura. Amén. Así es que oremos, de igual manera oremos por cada uno de los que estamos aquí y vamos a despedir esta programación. Antes de empezar todos a orar aquí, les invito que de igual manera oremos por el ministerio que se va a ir levantando aquí. En algunos varones van a ser incitados a hacer algo para Dios, pero se requiere de que tomen responsabilidades, que de alguna manera se comprometan con Dios y su obra, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Que seamos útiles para su obra. Entonces el propósito es, no se ofenda a nadie, pero el propósito es que nosotros podamos confirmar esa parte que hay en nosotros, que ya la puso el Señor en beneficio de su obra. Así es que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ya hizo en nosotros. Amén. Les quiero decir esto, yo no lo digo, dice la palabra de Dios, el árbol por sus frutos es conocido. Así es que se trata de que usted y yo mantengamos esos frutos y son visibles para toda la humanidad. Dice que somos cartas leídas también. Así es que nuestro testimonio va de alguna manera a la par de lo que nosotros elegimos. Amén. Y vamos a orar y vamos a despedirnos así, de esta manera. Oremos también por nuestra hermana Génesis allá en Kansas. Y no se les olvide orar también por nuestra hermana allá en México. Esta se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Hermana Norma. Amén. Mantengámosla siempre en oración. Ella necesita la oración. Estos jóvenes que están con nosotros, familia López, que Dios los bendiga. Ahí hay un gran ministerio en esa familia, que el Señor nos permita mirar que se desarrolle ese ministerio, que podamos nosotros disfrutar lo que Dios ya derramó en esa familia también. Amén. Y de igual en cada familia. Amén. En nombre de Jesús. Vamos a orar todos unos por otros. Despedimos esta programación y entramos en oración. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, porque tú, Padre amado, has tenido misericordia, Señor, hasta este tiempo. Nos has guardado, Señor, con propósito. Padre bendito, pedimos, Señor, que tú, Señor, tomes en tus manos, como siempre, Señor, la plegaria, la petición, la súplica de tus siervos, Señor. Padre amado, mira, Señor, nuestra hermana Mayra, nuestro hermano Rigo, Señor Jesús, nuestra hermana también, y nuestro hermano Hernández, que están trabajando, Señor, con esa familia, Señor Jesús. Bendíceles, dales palabras de sabiduría. Úsalos, Padre amoroso, y cuida de tus siervos, Señor Jesús, Padre amoroso. Gracias, Señor Jesús, Padre bendito, y pedimos de tu bendición, Señor, sobre cada uno de tus siervos, nuestra hermana Mara, su familia, nuestro hermano,
su esposo, su compañero, Señor. Bendícelo, Señor, y cada uno de tus siervos, Señor, que ha estado en necesidad. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad, Señor Jesús. Padre amado, tú nos dejaste establecidos en tu palabra, que nada nos separe del amor de Dios. Así lo dejó en enseñanza a través de tu siervo fiel, que fue el apóstol Pablo, Señor Jesús. Él podía decir con todo entendimiento que nos separará del amor de Cristo, y menciona muchas cosas que pudieran ser el motivo para nosotros de alejarnos, pero permítenos salir vencedores, triunfadores, que no nos separen ni la muerte ni la vida. Tú, Padre amoroso, eres el que, Padre bendito, nos permites, Señor, andar en novedad de vida, andar en novedad de victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu pueblo, Señor, que estuvo con nosotros, nuestra hermana Norma allá en México. Tú, Señor, Padre bendito, opera ese cáncer, Señor, que sea minimizado y que sea, Padre amado, disuelto con tu gracia y tu poder, tu misericordia. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Oh maravilloso Dios, te lo suplicamos, Señor, y reprendemos todo principado y potestad de enfermedad, Señor Jesús, en cada uno de tus siervos, Señor Jesús. Todo espíritu de engaño, de drogadicción, Señor Jesús, de adicción, Señor Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendice tu pueblo que está aquí atrás de esta pantalla. Cuida de ellos y tú sé con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestra hermana Génesis también, Padre amado, y tú sé con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Despide, Señor, de esta programación, Señor, por este día, Señor, este ministerio. Permítanos estar con nuestros hermanos, Padre amado, el próximo sábado, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, los guarde a ustedes que están detrás de la pantalla, y vamos a orar aquí.